encontramos en otros dibujos que los niños nos decían que a nivel de animales se producían problemas gastrointestinales en las vacas con adelgazamiento y con la muerte de las mismas, ¿no? Pero es que eso es lo que nos dicen los científicos. Los científicos nos decían que a nivel de insectos se acababan las abejas, había daño genético, había pérdidas de insectos benéficos que desaparecen más de un 50%, pero a nivel de mamíferos había una irritación gastrointestinal. Este niño nos estaba dibujando una vaca vomitando. ¿Cuándo han visto a un niño que dibuje eso? Esto es porque estaban dibujando lo que estaban viendo y tenían ganas de comunicarlo, se sentían bien contando todo esto. Entonces los científicos nos dicen eso, que hay cataratas, que hay tumores, que hay daño genético. O sea, hay un nivel de coincidencia absolutamente extremo. Pero hay otros niños todavía hilaban más fino. Este niño nos cuenta, esta niña, María Elena, nos cuenta cómo hay muertes de aves, muertes de mamíferos, muertes de peces y muertes de personas, y que muchos de ellos previamente han sido afectados con un gran problema a nivel de piel sumamente extenso. Eso justo es lo que nos dicen los científicos, que hay lesiones de piel, irritación dérmica, hay lesiones oculares, que hay problemas digestivos, oculares, pulmonares, a nivel de riñón, de sangre, y que incluso pueden acabar con falla renal, coma y muerte. ¿Sí? Esto lo están diciendo los científicos, pero es que coincide con lo que dicen los niños. Esta niña con séptimo de básica hace toda un ensayo en el cual ella va describiendo qué es lo que le pasa con el glifosato o con el químico que se está utilizando a cada una de las plantas de la zona. Ella dice, al café se le caen las hojas y el fruto, al cedro se le amarillean las hojas, a la yuca se le pudre la raíz, como habíamos visto en la fotografía. Al cacao se le pudre el fruto. Cuando llegas al banano no desarrolla, y el tomate tampoco. Pero cuando llegas a la persona se convierte en una pura llaga. De hecho, si te fijas, a cada una de las plantas la niña le fue poniendo, esto es un café, esto es un cedro, esto es yuca, esto es cacao. Pero aquí no dice esto es un niño, este soy yo y se pone Cecilia. Aquí pone granos, porque la niña se convierte en una pura llaga cuando recibe el impacto de las fumigaciones. Otros niños, todavía más avanzados, describen que hay un antes y hay un después. Cuando nosotros le presentamos todos estos dibujos a los psicólogos, ellos nos dijeron, mira, para interpretar el dibujo de un niño nosotros tenemos una dinámica. En los dos cuadrantes superiores nosotros recogemos el imaginario del niño. En los dos cuadrantes inferiores está la realidad. En los cuadrantes de la izquierda se encuentra el pasado, en los de la derecha está el futuro. Pero lo que ellos decían, que les sorprendía mucho, es que la mayoría de los niños que habían dibujado pintaban en el futuro siempre la muerte. ¿Sí? Esto se convertía en una de las constantes de estos dibujos. Estos dibujos, además, son sumamente descriptivos. Este niño dibujaba el ataúd de su hermano, que había muerto en el momento de las fumigaciones, el dolor de su madre, que no podía soportar la pérdida de su hijo, y la enfermedad de la misma por esas aspersiones. Pero además dibujaba cómo él se había sentido obligado a crecerse ante todas esas dificultades, a asumir el papel de hombre de la familia, de responsable de la familia, y dibujaba ese abrazo que quería recibir o que quería dar y que no podía, ese abrazo que no llegaba. Esta situación, además, se complicaba con otros dibujos de niños que llegaban a pintar de amarillo todas las aspersiones, todo el impacto. Y este niño, además, nos decían que habían visto los psicólogos en él el miedo reflejado, porque hasta el oso de peluche lo había pintado de amarillo. ¿Qué pasó en el año 2003, 2004? Esas aspersiones aéreas empezaron a ser acompañadas de presencia militar, de grupos armados que de alguna manera pretendían limpiar la zona de posibles ataques a los helicópteros o a las avionetas, y que por lo tanto había que entrar con sangre y fuego a toda esa zona. A partir de esas fechas empezaron a dibujar grandes aviones que llenaban su imaginario, y empezaba a aparecer algo que hasta entonces no había aparecido en uno solo de los dibujos: la sangre.
La sangre empezaba a hacerse constante dentro de ellos. Un imaginario lleno de aviones enormes, la sangre presente y en el futuro la enfermedad y la muerte, ¿sí? La destrucción de los animales, las balaceras, cantidades de grupos armados presentes en la zona, todo el mundo disparando contra todo el mundo, la gente en medio, mirando, observando a este lado del río lo que está pasando en esa frontera colombiana, y la muerte de los animales en medio de personas que se andan matando. En este dibujo, en medio de todas esas aspersiones, en medio de unas enormes balaceras entre las personas donde hay gente muerta, los niños dicen: qué tristeza que se mueran los animales, ¿sí? Ya las personas no importan, lo que importan realmente los animales ya no nos están quedando, ¿sí? En este el niño dibuja unas balas que caen, que le dan en un ojo a una persona y que le hacen sangrar, mientras siempre el niño está de testigo a este lado del río. Esto era el año 2004-2005. Cuando nosotros hacemos la investigación en el 2006 y encontramos esos comportamientos anómalos, los psicólogos les preguntan a esos niños que dibujen una familia. Cuando los niños dibujan, encontramos cosas sorprendentes. Lo primero es que el color ha desaparecido de esos dibujos. Los niños ya no pintan. Esta fue la única niña que pintó algo. Pintó un corazón con color y 4 flores con color. Todo lo demás estaba ausente de color. Y se les pidió que pintaran una familia, pero la niña pone un avión dentro de ese imaginario del que no se pueden abstraer. Se les pedía una familia, pero pintan otra que no se les pidió que pintaran y que forman parte constantemente de ese imaginario y de ese miedo que está metido en la sangre. Algunos no pintaban familias de personas. Este niño pintó una familia de patos, aquí una familia de no sabemos qué, pero la avioneta estaba permanente en esos dibujos. Esta niña, en un paisaje amazónico, pinta 3 árboles sin una sola hoja. Esto no es un horizonte amazónico. Esto es, la niña estaba pintando el desierto interno que tenía, pero además un desierto en el que estaban presentes grandes aviones que eran artillados en este caso, y pintó una figura que borró. Cuando la psicóloga le preguntó por qué, quién era esta persona, ella dijo que era su madre. Cuando le preguntó por qué la había borrado, dijo que su madre se había suicidado hacía apenas un mes. Pero en estos dibujos empezamos a ver algo muy curioso. El sol, por ejemplo, tiene ojos, pero no tiene boca. Cuando nosotros recogimos los dibujos de los niños, nos encontramos con dibujos sorprendentes. Dibujos en los cuales no aparece la boca. Son niños que no tienen orejas, que no tienen boca, que no quieren escuchar y que no quieren expresarse. Son niños que están hastiados, ¿sí? Que no quieren saber nada de nada y que ni siquiera les quieren poner color a los dibujos. Todos tenían los colores ahí cerca para hacerlo, ninguno lo hizo. Pero además, algo que yo jamás había visto, están dibujando un sol sin brillo. Para estos niños la vida no vale nada, ¿sí? Entonces estos niños sin ganas de comunicar son los niños a lo largo de toda la frontera. Son niños de otra escuela que también siguen pintando a otros niños sin boca, sin rostro, ¿sí? ¿Ves? Otro niño sin boca, sin rostro. La niña que habíamos visto en el dibujo este tan detallado, tan preciso, era una niña que tenía 11 años. Este dibujo sin rostro y sin boca está hecho por un niño de 14 años. Cuando los psicólogos nos presentaron las 3 escuelas, nos dijeron que en algunas escuelas había un 70% de problemas de aprendizaje, en otras había un 40% de sentimientos de culpabilidad en niños, había un 46% de nivel de autoestima por los suelos, en un 41% depresión, en un 38% ansiedad. ¿Qué tipos de niños están creciendo en una frontera, ¿sí?, fumigada de esta manera, golpeada de esta manera, con unos niveles de violencia tan extremos? Entonces, la conclusión nos la dijeron estos psicólogos. Ellos nos dijeron: jamás
hemos visto unos niños con unos niveles de alegría tan bajos.